El Clásico Mundial volvió a reunir a las mejores selecciones del béisbol internacional en uno de los torneos más importantes del deporte. Esta edición se disputó del 5 al 17 de marzo del 2026 y contó con 20 selecciones. El torneo se desarrolló en 4 sedes internacionales: el Tokyo Dome en Tokio, el Hiram Bithorn en San Juan de Puerto Rico, el Daikin Park en Houston y el Loan Depot Park en Miami, donde además se jugarán las semifinales y la gran final. El formato del torneo dividió a las 20 selecciones en 4 grupos de 5 equipos. Cada equipo juega una fase de todos contra todos, y los 2 mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final, iniciando la fase eliminatoria del campeonato. El Grupo A se disputó en Puerto Rico y estuvo compuesto por 5 selecciones del continente americano: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Este grupo es considerado uno de los más equilibrados del torneo, con Puerto Rico jugando como local y con selecciones históricas como Cuba intentando volver a competir al máximo nivel internacional. El Grupo B tuvo su sede en Houston y fue conformado por Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Estados Unidos llega como uno de los grandes favoritos del torneo, con una plantilla repleta de jugadores. Nos vamos hasta Tokio para conocer al Grupo C. En el Tokyo Dome se enfrentaron Japón, Corea del Sur, Australia, República Checa y China Taipei. Este grupo tenía como gran protagonista al actual campeón del torneo, Japón, una potencia histórica del béisbol internacional y uno de los grandes favoritos para repetir el título. Y cerramos con el Grupo D, con sede en Miami y compuesto por República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua. Este grupo fue considerado por muchos analistas como el grupo más fuerte del torneo, ya que enfrentaba a 2 de las selecciones más poderosas del béisbol internacional, República Dominicana y Venezuela. El primer día del torneo se disputó en el Grupo C, en Tokio, con los 2 primeros partidos del campeonato. Primero se enfrentaron Australia y República Checa. Australia se llevó la victoria 5-1, gracias a un sólido trabajo de su picheo y a un jonrón de 2 carreras que marcó la diferencia en el marcador. En el segundo partido de la jornada, Corea del Sur derrotó a República Checa 11-4. El encuentro quedó prácticamente decidido desde la primera entrada, cuando Corea conectó un grand slam, iniciando un juego ofensivo en el que terminaron pegando varios cuadrangulares. Con estos resultados, Corea del Sur y Australia comenzaron el torneo con victoria dentro del Grupo C. La segunda jornada fue el primer día completo del torneo, con partidos en varias sedes del Clásico Mundial. Uno de los encuentros más destacados fue el de Japón contra China Taipei. El actual campeón comenzó su defensa del título con una victoria aplastante 13-0. La gran figura del partido fue Shohei Ohtani, quien conectó un grand slam en la segunda entrada dentro de un rally de 10 carreras que prácticamente decidió el encuentro. En el Grupo A, Cuba derrotó a Panamá 3-1 en San Juan de Puerto Rico. La jugada clave del partido fue un jonrón de 2 carreras de Yoán Moncada, que terminó marcando la diferencia en el marcador. En el Grupo D, Venezuela venció a Países Bajos 6-2. La ofensiva venezolana produjo 11 hits y controló el partido desde las primeras entradas. Ese mismo día, México venció a Gran Bretaña 8-2. Puerto Rico a Colombia 5-0. Nicaragua vio como República Dominicana la derrotaba 12-3. Estados Unidos hizo lo propio con Brasil, venciendo 15-5 ante el descontrol del picheo brasileño. Y China Taipei le anotó 14 carreras a República Checa, marcando el arranque completo de la fase de grupos en todas las sedes del campeonato. La jornada del 7 de marzo dejó varios partidos importantes en los diferentes grupos del torneo y algunos momentos muy destacados. El partido más esperado del día fue el Clásico Asiático entre Japón y Corea del Sur. Japón se impuso 8-6 en un encuentro muy ofensivo disputado en el Tokyo Dome. Corea comenzó ganando el partido, pero Japón respondió con poder al bate. En la tercera entrada el equipo japonés conectó 3 jonrones, incluido uno de Shohei Ohtani. Suzuki turns on another one. No doubt about it. Samurai Japan takes the 3rd inning. Suzuki and Yoshida go back to back. Mientras que Seiya Suzuki terminó siendo una de las figuras del encuentro con 2 cuadrangulares, Japón terminó asegurando la victoria con un rally decisivo en la 7ª entrada. Otro de los partidos más dramáticos del día fue el de Países Bajos contra Nicaragua.
Países Bajos ganó 4-3 gracias a un jonrón de 3 carreras en la novena entrada conectado por Ozzie Albies, cuando su equipo estaba a un out de la derrota. El batazo dejó en el terreno a Nicaragua y se convirtió en el primer walk-off home run en la historia del Clásico Mundial. Las 4 carreras de Países Bajos fueron impulsadas por el mismo jugador. En los demás partidos de la jornada también hubo varios resultados importantes. Canadá venció a Colombia 8-2. Italia derrotó a Brasil 8-0. Puerto Rico superó a Panamá 4-3 en un partido muy cerrado decidido en la 10ª entrada. ¡Puerto Rico! ¡Increíble! In 20 years of the World Baseball Classic, we had never had a walk-off home run. On this day, we've had 2. Estados Unidos se impuso con claridad a Gran Bretaña 9-1, y Venezuela dominó a Israel 11-3 con una gran actuación ofensiva de Luis Arraez, quien conectó 2 jonrones y remolcó 5 carreras, mientras que Eugenio Suárez también aportó un cuadrangular en la primera entrada. China Taipei fue el primer equipo en completar los 4 partidos de la fase de grupos al derrotar a Corea del Sur en extra innings 5-4. El 8 de marzo dejó varias goleadas y algunos equipos al borde de la eliminación. Japón siguió mostrando por qué es el campeón defensor. Venció 4-3 a Australia gracias a un jonrón decisivo de Masataka Yoshida, manteniéndose invicto en el grupo. En el grupo A, Cuba derrotó 7-4 a Colombia con un cuadrangular clave de Ariel Martínez, resultado que dejó a los colombianos eliminados del torneo. También hubo exhibición ofensiva de República Dominicana, que aplastó 12-1 a Países Bajos con 4 jonrones, incluido uno de Vladimir Guerrero Jr. En otros resultados del día, Italia superó 7-4 a Gran Bretaña, mientras que México arrasó 16-0 a Brasil e Israel venció 5-0 a Nicaragua. La jornada también dejó a varias selecciones oficialmente eliminadas, entre ellas Colombia, Gran Bretaña y Brasil. El 9 de marzo fue una jornada muy movida en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, con 7 partidos que empezaron a definir varios grupos. Para abrir la jornada, Corea del Sur superó 7-2 a Australia, manteniéndose con buen paso en su grupo. Estados Unidos se llevó uno de los duelos más esperados al derrotar 5-3 a México, gracias a cuadrangulares de Aaron Judge y Roman Anthony, manteniendo a los estadounidenses invictos en su grupo. En el Caribe, Puerto Rico siguió mostrando gran nivel y venció 4-1 a Cuba, resultado que prácticamente aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo. También en el grupo D, Venezuela dominó 4-0 a Nicaragua, manteniéndose invicta y consolidándose como uno de los equipos más fuertes del campeonato. Por su parte, República Dominicana aplastó 10-1 a Israel, en otra demostración ofensiva de los dominicanos, que continúan entre los favoritos del torneo. En otro juego del día, Gran Bretaña consiguió una victoria clara al vencer 8-1 a Brasil. Mientras tanto, Colombia derrotó 4-3 a Panamá en un partido muy cerrado que se decidió con un rally en la 6ª entrada. En resumen, el 9 de marzo dejó victorias importantes para Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, selecciones que siguen perfilándose como candidatas fuertes rumbo a la fase eliminatoria del Clásico Mundial. El 10 de marzo dejó varios resultados importantes en la recta final de la fase de grupos del Clásico Mundial. En Tokio, Japón aplastó 9-0 a República Checa, cerrando su grupo de forma dominante. La ofensiva explotó en las últimas entradas, y el picheo japonés combinó 14 ponches y solo 2 hits permitidos, confirmando a los campeones como uno de los grandes favoritos del torneo. En Miami, Israel derrotó 6-2 a Países Bajos, en un juego donde una 6ª entrada de 5 carreras terminó marcando la diferencia. Mientras tanto, en San Juan se vivió uno de los partidos más dramáticos del torneo. Canadá venció 3-2 a Puerto Rico, manteniendo vivas sus opciones de clasificar y consiguiendo una de las victorias más importantes de su historia en el Clásico. Pero la gran sorpresa del día ocurrió en Houston. Italia derrotó 8-6 a Estados Unidos, sacudiendo por completo el grupo y demostrando que el equipo europeo podía competir con las grandes potencias del béisbol. El 11 de marzo se jugaron los últimos partidos clave de la fase de grupos. En San Juan, Canadá venció 7-2 a Cuba, asegurando su clasificación histórica a los cuartos de final con una actuación sólida tanto en ofensiva como en el montículo. En Houston, Italia volvió a sorprender, derrotando 9-1 a México y terminando la fase de grupos con un rendimiento espectacular que la coloca como uno de los equipos revelación del torneo.
El partido más esperado del día se jugó en Miami. República Dominicana venció 7-5 a Venezuela en un auténtico duelo ofensivo, con cuadrangulares de figuras como Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., en un ambiente que muchos describieron como una fiesta latina. Tras terminar la fase de grupos, estos 8 equipos avanzaron. Japón, República Dominicana e Italia llegaron invictos. Venezuela, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico completaron los 8 equipos clasificados. Los cruces de cuartos quedaron así. Corea del Sur contra el Plátano Power de República Dominicana. Estados Unidos se enfrentará a su vecino Canadá. Puerto Rico se medirá ante Italia. Y Venezuela luchará contra el duro Japón. La selección de República Dominicana dio un golpe de autoridad en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, aplastando 10-0 a Corea del Sur por la regla del knockout. El partido se rompió temprano gracias a una ofensiva dominicana muy agresiva que castigó al picheo coreano desde las primeras entradas. La ofensiva dominicana no dejó respirar al rival y terminó cerrando el encuentro antes de tiempo con una diferencia contundente. Pero desde el montículo también se hizo un gran trabajo. El pitcher Christopher Sánchez brilló con 5 innings en blanco, permitiendo solo 2 hits y ponchando a 8. Con esta victoria, República Dominicana avanza a las semifinales mostrando una de las actuaciones más dominantes del torneo y manteniendo su invicto. En el otro duelo de la noche, Estados Unidos derrotó 5-3 a Canadá y aseguró su lugar en las semifinales. Estados Unidos tomó el control del juego desde el inicio. En la primera entrada abrió el marcador con una carrera impulsada por Kyle Schwarber, y en la tercera Alex Bregman conectó un sencillo que trajo 2 más para ampliar la ventaja. El equipo estadounidense llegó a ponerse 5-0, pero Canadá reaccionó en la sexta entrada con un jonrón de 2 carreras de Bo Naylor, acercándose en el marcador. Sin embargo, el bullpen de Estados Unidos respondió en el momento clave. El cerrador Mason Miller dominó la novena entrada con 3 ponches consecutivos para sellar la victoria 5-3. De esta manera llega uno de los partidos más soñados de este torneo, el Plátano Power versus el Team USA. En el segundo día de cuartos de final se enfrentaron Italia y Puerto Rico en el primer partido. Puerto Rico comenzó atacando primero, y desde el inicio parecía que el equipo caribeño venía con la ofensiva encendida. En la primera entrada, Billy Castro conectó un jonrón solitario que puso rápidamente a Puerto Rico en ventaja y encendió a su dugout. Pero la respuesta de Italia fue inmediata. En la parte baja del primer inning, la ofensiva italiana castigó fuerte al abridor boricua Seth Lugo. Lo que empezó con un par de corredores en base, terminó convirtiéndose en un gran rally ofensivo, donde Italia encadenó varios hits consecutivos y fabricó 4 carreras, cambiando completamente el ritmo del partido. A partir de ese momento, el line-up italiano siguió presionando. En las siguientes entradas continuaron llegando carreras gracias a batazos oportunos y a la incapacidad del picheo puertorriqueño para frenar la ofensiva. Para el cuarto inning, Italia había ampliado la ventaja de forma considerable. Bateadores como Andrew Fisher y J.J. Doracio produjeron carreras clave mientras prácticamente toda la alineación lograba envasarse. Cuando parecía que el partido estaba decidido, Puerto Rico reaccionó. En el octavo inning, los boricuas montaron un ataque peligroso con varios corredores en base y lograron acercarse en el marcador, reduciendo la diferencia y metiendo presión sobre el bullpen italiano. El estadio se llenó de tensión porque el partido que parecía controlado volvía a ponerse en duda. Sin embargo, en la novena entrada, el relevista Greg Weissert subió al montículo para cerrar el juego. Con sangre fría, logró los outs necesarios y terminó sellando la victoria italiana 8-5. Un resultado histórico que metió a Italia en semifinales del torneo por primera vez. El segundo partido de la noche arrancó con un choque de superestrellas desde el primer momento. En la primera entrada, Ronald Acuña Jr. abrió el marcador con un jonrón, adelantando a Venezuela y desatando la celebración de los fanáticos venezolanos. Pero Japón respondió inmediatamente. En ese mismo inning, la gran figura japonesa Shohei Ohtani conectó también un cuadrangular, empatando el juego casi de inmediato y dejando claro que el partido sería una batalla ofensiva. Con el paso de las entradas, Japón empezó a tomar control del juego. En el tercer inning, la ofensiva japonesa explotó con un rally que incluyó un jonrón de 3 carreras, colocando a Japón al frente y cambiando el partido. Venezuela, sin embargo, no dejó que el juego se escapara.
En la quinta entrada, Michael García conectó un jonrón de 2 carreras que acercó nuevamente a los venezolanos y reactivó la esperanza de la remontada. El momento decisivo llegó en el sexto inning. Con corredores en base, Wheeler Abreu conectó un enorme jonrón de 3 carreras, volteando completamente el partido y provocando una explosión de emoción en el estadio. Después de ese batazo, el bullpen venezolano tomó el control del juego. Los relevistas lograron dominar a la ofensiva japonesa y retiraron consecutivamente a varios bateadores clave. Venezuela añadió una carrera más en el octavo inning, aumentando la ventaja antes del cierre final. En la novena entrada, con el partido en sus manos, el picheo venezolano consiguió el último out dominando nada menos que a Shohei Ohtani. Venezuela se incluía así entre los 4 grandes del torneo, dejando fuera al campeón defensor. El Loan Depot Park repleto fue el escenario de uno de los duelos más esperados del torneo: Estados Unidos contra República Dominicana, 2 potencias llenas de estrellas peleando por el pase a la final del Clásico Mundial. El primero en golpear fue Dominicana. En la segunda entrada, Junior Caminero conectó un jonrón de más de 120 metros entre el jardín izquierdo y central para poner el marcador 1-0 y encender a la afición dominicana. Durante varias entradas, el picheo dominicano logró contener a una alineación estadounidense llena de poder. Pero el partido cambió en el cuarto inning. Primero apareció Gunnar Henderson, quien empató el juego con un cuadrangular hacia el jardín derecho, y apenas unos bateadores después, el joven Roman Anthony conectó otro batazo enorme al jardín central que puso arriba a Estados Unidos 2-1. A partir de ahí, el duelo se convirtió en una batalla de picheo. Dominicana amenazó varias veces y terminó con más hits en el juego, pero la defensa y el bullpen estadounidense lograron escapar de cada situación de peligro. El marcador ya no se movería. Estados Unidos se llevó la victoria 2-1 en un partido cerrado y dramático, asegurando su boleto a la final del Clásico Mundial, mientras que la poderosa alineación dominicana se quedó a un solo paso del campeonato. Venezuela e Italia se enfrentaban en una semifinal histórica del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con 2 selecciones que nadie esperaba ver tan lejos, pero que venían eliminando gigantes. El partido comenzó cuesta arriba para la Vinotinto. Italia golpeó primero y tomó ventaja temprano, aprovechando una ofensiva oportuna que silenció por momentos el estadio en Miami. El abridor de Venezuela no estuvo en su mejor noche, mientras el lanzador italiano Aaron Nola sostuvo a su equipo en los primeros innings. Pero Venezuela no perdió la calma. En el cuarto inning apareció el primer golpe clave, un jonrón solitario de Eugenio Suárez que recortó la distancia y metió de nuevo al equipo en juego. A partir de ahí, el duelo se volvió tenso, cerrado, y cada lanzamiento pesaba. Italia seguía arriba, hasta que llegó el inning que lo cambió todo. En el séptimo, Venezuela desató la remontada. Primero, Ronald Acuña empató el juego con un sencillo clave. Luego, vinieron los batazos consecutivos de Michael García y Luis Arraez, que voltearon completamente el marcador. En cuestión de minutos, el partido cambió de dueño. A partir de ahí, el bullpen venezolano fue dominante, cerrando todas las puertas a Italia, que no pudo volver a reaccionar en los innings finales. Y así, con sangre fría en el momento decisivo, Venezuela selló la victoria 4-2, eliminó a la gran sorpresa del torneo y se metió por primera vez en la final del Clásico Mundial. El manager venezolano Omar López utilizó a 7 lanzadores de forma estratégica, contando cada lanzamiento y asegurando que muchos pudieran lanzar al otro día en la final de ser necesario. Y llegó el día de la gran final del Clásico Mundial. Venezuela iba por su primer título, Estados Unidos por su segundo y llegando a su tercera final consecutiva. Por el camino Estados Unidos derrotó a Brasil, Gran Bretaña, México, Canadá, República Dominicana y perdió contra Italia en fase de grupos. Por su parte Venezuela derrotó a Nicaragua, Países Bajos, Israel, a Japón, Italia y también perdió un partido en fase de grupos contra República Dominicana. Venezuela tomó la ventaja temprano. En la tercera entrada, Michael García impulsó la primera carrera con un fly de sacrificio. Luego, en la quinta, Wheeler Abreu conectó un jonrón solitario para el 2-0. A partir de ahí, el juego fue controlado por el picheo venezolano, que limitó a Estados Unidos a muy poco contacto durante 7 innings. Pero en la octava entrada cambió todo.
Bryce Harper empató el juego con un cuadrangular de 2 carreras. El juego se ponía 2-2 y Venezuela sentía presión real casi al final del partido. Pero con el partido igualado, respondió de inmediato. En la 9ª entrada, Eugenio Suárez conectó un doble que impulsó la carrera de la ventaja. En el cierre, el bullpen venezolano aseguró el último out sin permitir reacción. Venezuela gana la final y consigue su primer título en la historia del Clásico Mundial. Se une a Japón, Estados Unidos y República Dominicana como los únicos ganadores del Clásico Mundial. Y así llegamos al final de esta fiesta del béisbol que ha reunido a lo mejor de este deporte, dejando para Venezuela un 2026 para la historia. Hasta la próxima.